Hola amigos y seguidores de la huerta ecológica de Jaime. Hoy paso a mostrarles el video del manejo de los cítricos. El objetivo de un manejo correcto de la siembra en frutos cítricos es brindar condiciones para el cultivo que reduzcan la competencia de las malezas, reduzcan el peligro de las heladas, permitan el acceso de los productores a los árboles para actividades culturales y de cosecha y eviten la degradación ambiental de los recursos agrícolas como el suelo y el agua. Las opciones de manejo del piso de la huerta son variadas e incluyen: no hacer nada generalmente resulta en un esfuerzo de eliminación de malezas mucho más costoso que luego generalmente involucra asadas. Plantar un cultivo de cobertura de otoño en el medio entre las hileras de árboles con el posible uso de preemergentes o postemergentes. Herbicidas emergentes en la hilera de árboles, disqueando los medios y usando herbicidas preemergentes y o postemergentes en la hilera de árboles, o tratando todo el piso del huerto con herbicidas postemergentes y o preemergentes. La mayoría de los cultivadores de cítricos del Valle de San Joaquín, Estados Unidos, mantienen los suelos de los huertos relativamente libres de malas hierbas. Las investigaciones muestran que la vegetación en el suelo de la siembra dará como resultado temperaturas más frías, y estas temperaturas más frías pueden significar la diferencia entre salvar o perder la cosecha. Se ha demostrado que los suelos con discos son más fríos que los suelos sin labrar, ya que conducen el calor de manera menos eficiente. La tierra desnuda firmemente compactada en el medio entre las hileras, mojada a una profundidad mínima de 6 pulgadas, absorbe eficientemente el calor durante el día y vuelve a irradiar calor a los árboles durante la noche. El sistema de manejo del suelo del huerto utilizado por la mayoría de los productores consiste en aplicar herbicidas preemergentes y postemergentes tronco a tronco. Se están sembrando cultivos de cobertura en cítricos en áreas del Valle de San Joaquín donde las temperaturas generalmente no bajan mucho de los 30 grados Fahrenheit, donde la fruta se recolecta temprano antes de que sean probables las heladas importantes, o donde otras preocupaciones superan el peligro de heladas. Los cultivos de cobertura a menudo tienen un efecto positivo en el medio ambiente al reducir la erosión, reducir la escorrentía al mejorar las tasas de infiltración de agua en el suelo y al reducir el potencial de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas que proviene del uso de herbicidas. Se ha demostrado que los herbicidas transportados por la escorrentía de los huertos de cítricos dañan los cultivos, como el pistacho y la uva, ubicados cuesta abajo. El trabajo de investigación ha demostrado que las zanjas o las áreas de drenaje plantadas con ciertos cultivos anuales pueden proporcionar un amortiguador que reduce la escorrentía de los campos tratados con herbicidas. Los cultivos de cobertura plantados en otoño minimizan la cantidad de vegetación presente durante la parte más fría del invierno. Menos vegetación significa menos peligro de heladas, pero programar la siembra para que la lluvia germine la semilla en el otoño puede ser complicado. Es posible que las primeras lluvias no lleguen hasta que las temperaturas sean demasiado bajas para germinar semillas y, por lo general, no haya agua adicional disponible, ya que la mayoría de las arboledas en esta área solo tienen sistemas de riego de bajo volumen que no mojan las áreas fuera de la hilera de árboles. Selección de árboles en vivero. La edad de los arbolitos más adecuada es de 1 año para el injerto y 3 años para el patrón. Injertos mayores de 2 años tienden a presentar deformaciones en la raíz y son más impactados en el trasplante. Un tamaño adecuado de las plantas es de 70 a 100 centímetros de altura, con el injerto de 20 a 30 centímetros de la superficie del suelo y con 2 a 4 ramas con buena distribución alrededor del tronco. El utilizar viveros certificados en su sanidad es un factor esencial para el éxito de la plantación. Selección de la variedad. Dadas las expectativas de vida productiva de las huertas de 40 a 50 años o más, la selección de la especie y variedad a plantar es uno de los aspectos más importantes, ya que representa el tipo de producto final que se va a comercializar. Para ello se deberá tener presente las características de fruta que demandan los diferentes mercados en fresco y la industria,
como época de cosecha, tamaño de fruta, color y textura de cáscara, contenido de jugo, contenido de azúcar y ácido, aroma, presencia de semillas, facilidad de pelar, características para el transporte, etc. Preparación del terreno. Dar un subsoleo para reducir compactación al romper capas duras para favorecer infiltración del agua de riego y mejor desarrollo de raíces. Después un barbecho para roturar el terreno, seguido de 2 pasos de rastra para desmenuzar los terrones. Posteriormente se requiere de nivelación de lote, ya que, una vez establecidos los árboles, es muy difícil corregir irregularidades de la topografía que impiden uniformidad en la distribución del agua de riego. Una vez plantados los arbolitos se necesita trazar el riego, para lo cual se levantan bordos para formar melgas angostas de 2 metros de ancho para los riegos del primer año. Cuando se realizan labores de desmonte, es conveniente eliminar todos los trozos de raíces para completar una buena preparación. Época de plantación. Este aspecto está determinado por el clima y se busca evitar temperaturas extremas. Se consideran como fechas adecuadas desde finales de febrero hasta mayo, cuando no hay riesgo de heladas y previo a las altas temperaturas del verano. Con esto se logra un mayor porcentaje de prendimiento de los árboles y un arranque adecuado de su crecimiento. Cuando es preciso plantar en invierno, es necesario proteger los arbolitos de las bajas temperaturas, sobre todo en el caso de limones que son más sensibles al frío. Sistema y densidad de plantación. El arreglo o acomodo de los árboles en el terreno puede ser en forma de cuadrado, rectángulo o triángulo tresbolillo. El más utilizado es el rectangular por facilitar su establecimiento, las labores de manejo y permitir mayores densidades que en cuadrado, al reducir el distanciamiento de árboles sobre la hilera, permitiendo en edad adulta manejar la huerta en seto en una sola dirección. De acuerdo a la distribución de luz durante el día, es conveniente orientar las hileras de árboles de norte a sur. En cuanto a la distancia entre hileras y entre árboles, que nos dará la densidad de árboles, cambia entre especies por el tamaño que alcanzan los árboles en edad adulta. Los limones y toronjas alcanzan mayores portes que las naranjas, y estas a su vez, son más grandes que mandarinas y limas. Trasplante. Se marca el sitio que ocuparán los árboles y se abren hoyos de 30 centímetros de diámetro por 50 centímetros de profundidad. El trasplante se puede realizar con raíz desnuda o boleado con tierra. En el primer caso se extraen con cuidado los arbolitos del vivero y se realiza una poda ligera de raíz y de parte aérea. Cuando se extraen los arbolitos boleados se requiere menor poda. En cualquier caso, colocar el cuello del árbol a nivel con la superficie del suelo, rellenando primero con tierra superficial que normalmente contiene más materia orgánica. Cuidados iniciales. Después del trasplante es importante aplicar riego para evitar deshidratación de las raíces y seguir regando cada 5 a 7 días hasta que se logra el prendimiento. Después se irán espaciando al ir desarrollando el sistema radical. Durante el trasplante no se requiere fertilización, ya que las raíces en ese momento no son capaces de absorber nutrientes y sí, en cambio, pueden ser dañadas al entrar en contacto con el fertilizante. La fertilización se debe iniciar hasta que el árbol se ha establecido y recibido varios riegos. Fertilización. El programa de fertilización nitrogenada se inicia con 80 gramos de N por árbol el primer año, 120 gramos el segundo año, al tercer, cuarto, quinto y sexto año de desarrollo se pueden aplicar 140, 200, 300 y 400 gramos de unidades por árbol, respectivamente. Fraccionando la dosis en 3 aplicaciones previas a las brotaciones en primavera, verano y otoño. A partir del séptimo año aplicar 640 gramos de unidades por árbol. Para huertos adultos la dosis anual requerida de nitrógeno oscila de 140 a 180 kilogramos por hectárea.
Los niveles de fósforo disponible y potasio intercambiable en suelos del noroeste de México son considerados adecuados, por lo que no es recomendable aplicar a menos que el análisis foliar confirme deficiencias. En este caso, se sugiere aplicar alrededor de 75 kilogramos de P2O5 y 100 kilogramos de K2O por hectárea. Se ha encontrado que los árboles sobre portainjertos trifoliados como troía y carrizo requieren mayor fertilización fosforada por tener menor capacidad de absorber este elemento. En el caso de naranjas tempranas, que presentan problemas de tamaño pequeño de fruta, se sugiere aplicar nitrato de potasio al 1% en forma foliar en 2 aplicaciones durante junio y julio espaciadas 2 semanas. Se recomienda evitar la fertilización potásica en huertas de toronja para evitar engrosamiento excesivo de la cáscara. La deficiencia de fierro es la más difícil de corregir. Se puede utilizar sulfato ferroso u otra formulación comercial asperjada al follaje en dosis de 100 gramos por cada 100 litros de agua y neutralizar con cal hidratada, adicionando 300 gramos por cada 100 litros de solución. Es importante considerar el uso de agentes dispersantes adherentes en todas las aplicaciones foliares, procurando realizar las aspersiones cuando las temperaturas sean más frescas. Riego. El riego de las plantaciones de naranja es importante para la producción y calidad de la fruta, ya que promueve el desarrollo de los árboles, incrementa el rendimiento y tamaño de la fruta. Su efecto en la calidad puede ser negativo cuando se aplica agua en exceso. Los requerimientos de agua de plantaciones de naranja dependen de factores como edad del árbol, portainjertos, variedad, etapa de crecimiento, tipo de suelo, densidad de plantación, clima, entre otros. En general, las demandas son mayores en climas desérticos, llegando a consumir hasta 127 centímetros por año en árboles adultos. Sin embargo, la reducción del agua en etapas no críticas permite buena producción y calidad de fruta, con láminas anuales de solo 100 centímetros. Las demandas durante el año son menores en invierno, con consumo de 2 milímetros por día, mientras que en verano puede alcanzar 5.8 milímetros por día. Los métodos de riego utilizados son de inundación y presurizados. En los primeros se utilizan 2 variantes, las melgas y los cuadros, generalmente con eficiencias de aplicación menores del 50%. El riego por melgas proporciona hasta 12% mayor uniformidad en la distribución del agua en la parcela con respecto al método de cuadros. Lo anterior se debe a una mayor velocidad de llenado y una menor permanencia del agua en las melgas. Sin embargo, la necesidad de terrenos nivelados hace que el riego por cuadros sea más utilizado, provocando en suelos de textura fina y baja penetración problemas de gomosis. Para riego por inundación se sugieren de 10 a 12 riegos al año, espaciándolos alrededor de 17 días en los meses de máxima demanda junio, julio y agosto, mientras que en los meses de baja demanda noviembre, diciembre y enero con un riego es suficiente. Con la seguridad de que el agua aplicada en plantaciones de naranja tiene un efecto en la producción y calidad de la fruta, es aconsejable monitorear los perfiles de suelo que están siendo humedecidos. Para esto, en sistemas de microaspersión y goteo se pueden utilizar los tensiómetros y otros sensores como los de resistencia eléctrica. Estos dispositivos han sido útiles en los trabajos de investigación y validación de uso y manejo del agua, y en el caso específico de naranja, se han colocado a profundidades de 45 y 90 centímetros. Donde el de menor profundidad es útil para ajustar la frecuencia de riego y el de mayor profundidad sirve para aumentar o reducir el tiempo de riego. Las lecturas que ofrece miden la tensión del agua en el suelo expresada en centibars. En general, lecturas por debajo de 10 indican suelo saturado, entre 10 y 20 buena humedad, entre 30 y 60 necesidad de riego, y mayor a 60 se acerca a condiciones críticas para el desarrollo del cultivo, a excepción de suelos muy pesados. Malezas. La presencia de malezas en los huertos de cítricos es indeseable por la competencia que hacen a los árboles por luz.
agua y nutrientes, y porque favorecen poblaciones de roedores e insectos plaga. El control puede ser mecánico, químico o biológico. En el caso de control mecánico, la labranza, realizada antes que la maleza produzca semilla, permite romper su ciclo y se evita aportación de semillas al suelo, reduciendo las poblaciones de malas hierbas. El control químico es el más utilizado por su efectividad y menor daño a la estructura de los suelos. En el cuadro 2 se presentan los herbicidas que se recomiendan para cítricos, sus dosis y épocas de aplicación. Plagas. Los cítricos son atacados por varias especies de insectos que pueden afectar la calidad de fruta y disminuir la producción. En el cuadro 3 se anotan las principales plagas y su control. Además de los insecticidas químicos, se puede utilizar control biológico contra algunas de estas plagas como son: liberación de 5.000 adultos por hectárea de afitis para escama, aplicación de 20.000 huevecillos de crisopa /diagonal a parachueps, pulgones, sílido de los cítricos y Wanglongbing. La importancia del sílido asiático de los cítricos radica en que es transmisor de bacterias del género Candidatus, causantes de la enfermedad Wanglongbing. Esta enfermedad afecta a todo tipo de cítricos incluyendo naranja, toronja, limón y mandarina, así como otras pocas variedades ornamentales estrechamente relacionadas. Una vez infectados, los árboles mueren en tan solo 5 años. A la fecha no hay cura ni método de control efectivo contra HLB, por lo que el manejo se enfoca a reducir la población de sílidos y así frenar la propagación de la enfermedad. Aunque el sílido daña las hojas, eso en sí no mata los árboles y la fruta se puede comer sin peligro. Monitoree la presencia del sílido desde la primavera hasta el otoño, vea si hay huevecillos, ninfas o adultos de sílidos en hojas nuevas en desarrollo. Los adultos tienen alas moteadas marrón y el tamaño es similar al de un áfido. Se alimentan con la cabeza hacia abajo y sus colas hacia arriba. Las ninfas son diminutas, amarillentas y secretan pequeños tubos blancos y cerosos. Síntomas de la enfermedad de HLB. Las hojas muestran un moteado amarillento asimétrico con manchones verdes. La fruta es pequeña, deforme, se desprende fácilmente del árbol y su jugo es amargo. Manejo de la plaga y la enfermedad. El control del insecto y el manejo de la enfermedad requieren un programa de manejo integrado de plagas. Si están presentes el vector y la enfermedad, es necesario el control. Se considera que una población es elevada cuando se observan 3 ninfas y 5 adultos por rama. Control cultural. Los árboles infectados deberían eliminarse cuando aparecen los síntomas de la enfermedad. Dado que el patógeno se mueve lentamente después de la infección, podría ser beneficiosa una poda severa. En general, se recomienda eliminar los árboles infectados de menos de 5 años. Si los árboles tienen entre 6 y 10 años, deberían eliminarse aquellos con niveles de infección del 75%. De lo contrario, se podrían podar las ramas enfermas. Si las plantas tienen más de 10 años, se recomienda eliminar las ramas afectadas, hasta 40% del árbol. No deberían plantarse nuevos árboles en huertos afectados por Wanglongbing. Control biológico. Se ha corroborado la utilidad de Crisopa comanche como depredador, llegándose a obtener porcentajes de depredación superiores al 80%. La capacidad depredadora de Crisopa comanche es mayor sobre huevecillos, a la vez consume más ninfas chicas que ninfas grandes. También depreda adultos, pero en menor proporción pues estos vuelan. Control químico. El insecticida sistémico imidacloprid provee el mejor control de ninfas alimentándose en hojas tiernas. Penetra a través de las raíces y permanece en los árboles hasta 6 meses. Debe aplicarse solo una vez al año, sugiriendo hacerlo antes de la brotación de primavera.
Aplique tratamiento solo si hay cílidos asiáticos de los cítricos, ya que los insecticidas pueden causar daño a abejas y a enemigos naturales necesarios para combatir otras plagas. Si rocía carbaril, asegúrese de que haga contacto directo con insectos adultos y ninfas ocultos en los nuevos retoños. No aplique insecticidas cuando los árboles están en floración para evitar intoxicar a las abejas. Enfermedades. Gomosis. Aunque los cítricos pueden ser atacados por diferentes agentes patógenos como hongos, virus, bacterias y nematodos, por lo general solo la gomosis del tronco, que es producida por el hongo Phytophthora spp, ocasiona daños de importancia económica. La infección se manifiesta en el tronco con lesiones que se caracterizan por un agrietamiento y descascaramiento de la corteza y presencia de gotas de goma. El árbol se debilita, con follaje pálido y ralo, así como frutos pequeños. Si el descortezamiento logra anillar el tronco, el árbol puede morir. Condiciones ambientales de exceso de humedad en suelo o alrededor del tronco favorecen la enfermedad. Entre las medidas preventivas está el uso de patrones resistentes o tolerantes al hongo como Citranges carrizo y troile, limón volcameriano y mandarina Cleopatra. El naranjo agrio también es tolerante a gomosis, pero no se recomienda por su susceptibilidad a tristeza de los cítricos. Otra medida preventiva es evitar injertos muy bajos, evitar lesiones al tronco y raíces de la corona, evitar acumulación de maleza, basura o tierra alrededor del tronco, así como evitar encharcamientos prolongados. Las prácticas curativas consisten en realizar cirugía de la corteza infectada y tratar la superficie ya limpia con fungicidas en forma de pasta como Ayet, Ridomil o caldo bordelés. Se ha probado la efectividad de aplicaciones al follaje de Ayet 80 en dosis de 2.0 a 2.8 gramos de ingrediente activo por hectárea. Tristeza de los cítricos. Ocasionada por un virus, es el problema más importante en la producción de estas especies, ya que ha matado millones de árboles en muchos países. En México se ha detectado en varios estados, procediéndose a eliminar los árboles infectados. El avance de la enfermedad está muy relacionado con la presencia del pulgón café, que es el vector más eficiente para transmitirla. La tristeza solo puede prevenirse, no hay remedio para ella. Entre las medidas preventivas están: uso de patrones tolerantes que pueden producir aún en presencia de la enfermedad. Uso de yemas libres de virus provenientes de árboles certificados como sanos. Campañas para detectar y erradicar plantas enfermas. Campañas para detectar y controlar el áfido vector. Uso de yemas libres de virus provenientes de árboles certificados como sanos. Campañas para detectar y erradicar plantas enfermas. Campañas para detectar y controlar el áfido vector. Nemátodos. Son pequeños gusanos que viven en el suelo, el agua y las plantas. Algunos pueden dañar a las plantas, otros dañan a hongos, bacterias o a otros nemátodos. Los cítricos son afectados por muchas especies de nemátodos. Sin embargo, la especie principal que ataca a este cultivo es el llamado nematodo de los cítricos, que está presente en todo el noroeste de México, en todos los tipos de suelo. El daño que ocasiona es un decaimiento de los árboles, mayor en árboles jóvenes y en árboles afectados por otros factores como enfermedades o mal manejo de riego y fertilización. Este decaimiento se manifiesta en follaje pobre, bajo rendimiento y fruta pequeña. Entre las medidas de prevención y control están: análisis de suelo previo a la plantación para hacer, si es necesario, medidas de control. Uso de portainjertos tolerantes. Plantar árboles libres de nemátodos. El incremento de materia orgánica incrementa población de organismos antagónicos. Uso de nematicidas como Aldicarb y Fenamifos en casos de infestaciones muy severas. Poda.
La poda de los cítricos es para remover partes de la planta con el fin de lograr un tamaño y forma deseados o para quitar ramas muertas, enfermas o mal acomodadas. El control adecuado del crecimiento vegetativo ayuda a mantener árboles saludables y productivos, ya que permite combinar adecuadamente cantidad y calidad de luz con cantidad y calidad de follaje. En árboles jóvenes la poda en los primeros años se reduce a quitar chupones del tronco, sacar ramas secas y dar formación eliminando ramas cruzadas. En árboles adultos la poda de mantenimiento consiste en eliminar ramas secas cada 3 a 5 años para evitar daños a la fruta y evitar ser fuente de termitas y hongos. Es necesario hacer deschupones cada 1 a 2 años para aprovechar mejor el agua y nutrientes y mantener iluminación hacia el interior de la copa. En árboles de mandarina, de follaje muy denso, es conveniente mantener la copa abierta para mejorar color de fruta y reducir el número de ramas productivas para mejorar tamaño de la misma. Los árboles de toronja, por su parte, doblan sus ramas inferiores hasta tocar el suelo por el peso de los frutos, los cuales pierden calidad, dificultando el paso de maquinaria y labores de fertilización y control de maleza. Por ello se recomienda eliminar ramas de abajo para levantar la falda. Huertas adultas cuyos árboles se han cerrado entre sí presentan problemas de acceso de luz, pérdida del follaje inferior, fructificación en las partes altas, bajos rendimientos y calidad de fruta, pobre cubrimiento de aspersiones, dificultad para paso de maquinaria y para la cosecha. En estos casos es necesario abrir calles con poda manual o mecánica. El uso de podadoras mecánicas permite recortar los lados de los árboles con cuchillas circulares rotatorias, formando setos. Las especificaciones para poda mecánica son las siguientes. Ángulo de 10 a 15 grados de la vertical. Altura de los árboles de 5 a 5.5 metros. Ancho de calle de 2 a 2.5 metros. Maduración y cosecha. La maduración de los cítricos conlleva cambios externos en el color de la parte externa de la cáscara o flavedo y cambios internos en el contenido de jugo y la acumulación de azúcar y ácido. Existen normas mexicanas que establecen los requerimientos mínimos para la madurez legal de la fruta. En el caso de la naranja, especie comercial más importante en nuestra región, es de 50% de cambio de color de verde a amarillo naranja, 43 a 50% de contenido de jugo en base a peso, y una relación sólidos solubles /diagonal ácido de 9.9 por 1 a 10.5 por 1. La época de maduración para naranjas tempranas es noviembre a enero y de marzo a junio para tardías. Las variedades de toronja pueden cosecharse de noviembre a mayo. Las mandarinas, por su parte, se cosechan de noviembre a enero las tempranas y de diciembre a febrero las tardías. En el caso de los limones del tipo americano real, la época adecuada de cosecha es de septiembre a diciembre. El limón mexicano produce a lo largo de todo el año, concentrándose el 70% de la producción en agosto y septiembre. Gracias por mirar. Si te gustó este video, dale like. Comparte este video y suscríbete. Escríbenos en los comentarios cómo te pareció el video. Te espero en el próximo video. Nos vemos.